Para el jueves 25 de diciembre de 2025, continuamos la lectura en el Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Se lee así la palabra de Dios. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mi Señor Jesús, como acostumbraba hacer, se apartaba de sus discípulos y entraba en oración. Uno de ellos, al verlo orando y escucharlo como oraba, se le acerca y le dice: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos. Y mi Señor Jesús le contesta: ustedes pues orarán así. Y suelta aquellas palabras maravillosas, las cuales se conocen en el día presente como el Padre Nuestro. Y de seguro, cuando mi Señor Jesús le expresó esto a su discípulo, estaba dándole las indicaciones de cómo orar, no de una plegaria para repetir constantemente. Inicia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, antes de pedir, deberíamos de reconocer nuestra condición de hijos de Dios. Y la palabra del Señor dice que los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto denota alabanza y adoración. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Expresando que anhelamos ver el reino de Dios establecido aquí, que realmente nos incomoda la corrupción que se ve a diario, pero que en vez de ponernos a criticar y denigrar de los demás, lo que hacemos es hablarle a nuestro Padre Celestial para que su reino sea establecido aquí en la tierra, para que su voluntad sea hecha, así como en el cielo, así también en la tierra. Y avanza diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Recordando que nuestra dependencia de Dios, en todo el sentido de la palabra, debe ser día a día. No que busquemos al Señor solamente en fechas puntuales. Y culmina mi Señor diciendo: y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. De que seamos buenos y compasivos unos con otros, y perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Recordar que si Cristo, nuestro Señor y Salvador, pudo perdonar todos nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros debemos ser misericordiosos y perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos lastiman, a aquellos que nos ultrajan, que nos hieren? Y el texto que hemos tomado para hoy inicia: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y es un llamado de atención a la iglesia de este día. Necesitamos iglesias de oración, necesitamos tener vidas de oración, no ratos de oración, no momentos esporádicos en los cuales sentimos una necesidad y doblamos nuestras rodillas para pedir.
El Señor está diciendo, si tú pides en oración, vas a recibir. Si buscas, vas a encontrar. Y si llamas, se te abrirá. El versículo 10 afirma, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y no está hablando de que hagamos nosotros como aquel hombre que importuna al otro, porque déjame decirte, a Dios no lo importunamos. Mi Señor no depende del tiempo. Él es eterno, Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él está disponible para ti y para mí, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y está dispuesto y presto a escucharnos. Aún dice la Escritura que antes de que hayamos pedido, Él sabrá nuestra necesidad y dará respuesta a nuestra petición. Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón, pero Él espera tener comunión real contigo y conmigo. Y el versículo 11 del texto que hemos tomado dice que qué padre de nosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, una serpiente, o si un huevo, le dará un escorpión, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y son cosas que parecieran carecer de sentido, porque ninguno de nosotros haría cosa semejante. Y en el versículo 13, mi Señor dice, pues que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y cuando pedimos a conciencia de que necesitamos, esa petición se convierte en un clamor. Y ese clamor viene de lo profundo de nuestro corazón. Lo que te estoy diciendo es, no pidas el Espíritu Santo como quien cumple el requisito del día. Tú debes sentir la necesidad. Y cuando sientas la necesidad, entonces pídelo como algo que verdaderamente necesitas para avanzar, reconociendo que si no me lleno del Espíritu Santo constantemente, entonces mi vida se estanca, que necesito un fluir día a día del Espíritu para ser parte de esa iglesia viva y verdadera. Y posiblemente el problema más grande de la iglesia en este día es que tiene prioridades diferentes a las que el Señor estableció en su palabra. La prioridad de la iglesia no son los templos grandes y lujosos, no es la comodidad para el que llega a escuchar la palabra. La prioridad en la iglesia del Dios viviente es la oración, la comunión que debemos tener con nuestro Padre Celestial. Deberíamos de pedirle a Él que sea Él el que esté siempre interviniendo en nuestros asuntos. Que como dijo Moisés de antaño, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me envíes. Que seamos nosotros conscientes de nuestra necesidad para con Dios. Que la comunión con Dios no es una tradición más. Que la comunión con Dios es parte de nuestra vida diaria. Que si no tenemos comunión con Dios, entonces no podemos avanzar, no podremos seguir. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Que mi Señor y Salvador Jesucristo continúen bendiciendo tu vida de una manera sobrenatural. Y si Él lo permite, aquí estaremos, compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.